me encuentro en el cementerio más paranormal de todo el mundo. Aquí está enterrado un hombre conocido como Bloody Mackenzie. Se dice que este hombre pues encarceló, mató a muchísimos de estos presbiterianos rebeldes. John Gray fue enterrado aquí y el perrito pues lo siguió. Se quedó aquí durante los próximos 14 años, lo esperó hasta que murió el perrito. No mames. Es una historia similar al de Hachi. Pueden ver el cementerio desde la noche, desde el día, desde el amanecer, el atardecer. Ellos deben de saber algo. Todos ellos. Todos. La tumba más paranormal de todo el cementerio, que porque ahí ocurren cosas que pues nadie puede explicar, desde movimientos, golpes. Te estoy diciendo. Ok, sí. Vengo en la noche y te apareces o qué onda. ¿Le vas a calar? Vamos a ver si es cierto que es muy chingón. No te creas, ya me voy. Soy mexicano, no me entiendes ni más. Es aquí donde está la tumba del hombre que se inspiró para hacer a Voldemort. Thomas Riddle. ¿Qué hola familia? ¿Cómo están? Hoy es un video diferente porque me encuentro desde la ciudad de Edimburgo, justamente en el cementerio más paranormal, más embrujado de todo el mundo. El cementerio de Greyfriars en Edimburgo, Escocia, es uno de los cementerios más antiguos y famosos de Escocia. Aquí están enterradas figuras clave de la historia escocesa como escritores, jueces, filósofos y políticos. Este fue escenario del Pacto de los Covenanters en 1638, un juramento religioso crucial para el presbiterianismo en Escocia. Hoy, este cementerio es considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Era algo que no tenía en mi itinerario, honestamente. Este viaje ha sido más vacacional que de trabajo, pero sin duda alguna, estando en esta ciudad, no podía dejar pasar esta oportunidad de venir al cementerio más paranormal, más embrujado de todo el mundo, al menos lo que dicen las personas. Qué precioso está, vean esto. Y está aquí en pleno centro de la ciudad. Puedes entrar sin ningún problema. De hecho, habemos muchos turistas ahora mismo en este lugar. Y la verdad es que está impresionante. Fíjense, esta es una de las tumbas más icónicas. Es la tumba de John Vane o Pitcairn. Y vean qué impresionante. ¿De 1600 data? Ok. Y esta estatua fue hecha de la estatura real del John Vane. Dice mi Valena que aparentemente data de 1600 esta tumba y que ese batillo, él es John Vane y aparentemente su estatua está proyectada tal cual como él medía. Quiero que me acompañen y que todos nos impresionemos de la misma forma al estar recorriendo este cementerio. Qué impresión, qué impresionante. Es toda una aventura estar aquí. Hay un camino marcado, ustedes pueden ver que hay un camino marcado por este sitio. No hemos visto casi a la gente que se meta hacia las tumbas o hacia donde está el césped. Supongo que podría ser una falta de respeto sin duda alguna. Pero las lápidas son enormes. Las lápidas son enormes. Algunas todavía se alcanza a ver lo que dice. Algunas otras la verdad es que no. Vean, como esta sí se alcanza a leer. Por aquí vamos a ver qué es lo que dice. Dice Gretsch by George Ketsley. Disculpen mi inglés todo cuatrapeado, pero bueno, ahí está. Esta es una de las tumbas que se le puede observar un poco más y que parece estar
en su lápida, al menos mucho mejor conservada. Aquí tenemos una, ahí hay otra, ahí hay otra, aquí tenemos otra también. Y justo ahí al fondo hay más. Vean, acá hay una tumba de un tipo que se llamaba John Kay. Seguramente después en el video iré agregando mucha más información al respecto. Miren esta, familia. ¡Ora! ¡Wow! No sé qué tanto se alcance a ver. No se ve nada. La actividad paranormal más reportada en este cementerio está relacionada con el espíritu de George Mackenzie, un abogado del siglo XVII apodado como Bloody Mackenzie, por su brutal persecución contra los Covenanters. Su mausoleo supuestamente quedó mal cerrado en los 90s, lo que habría liberado su espíritu, y desde entonces visitantes han reportado rasguños, desmayos, moretones, sentimientos de opresión o presencias invisibles. El fenómeno ha sido tan persistente que se crearon tours oficiales de Greyfriars Ghost, con acceso exclusivo a su zona cerrada, el Covenanters Prison. Una de las cosas que más me impactó de este lugar es que aparentemente aquí está enterrado un hombre al que después fue denominado, fue nombrado o hasta hoy en día es conocido como Bloody Mackenzie. ¿Por qué Bloody Mackenzie? Porque aparentemente este hombre persiguió por muchísimo tiempo a los famosos Covenanters, que eran presbiterianos rebeldes. Los presbiterianos rebeldes eran un grupo de personas que no querían que el rey fuera la cabeza de todo Escocia, que realmente quien era la cabeza era Dios. O sea, estaban más del lado de la religión y no de tanto de la monarquía. Y lo que querían era mantener eso, que no estuvieran más allá de la divinidad, vamos. Este hombre, pues precisamente aquí es donde está enterrado. Lo que hizo este hombre fue algo que de verdad yo creo que, híjole, a muchos escoceses seguramente les ha de remover ahí adentro, aquí en el corazón, porque se dice que este hombre pues encarceló, torturó, mató a muchísimos de estos presbiterianos rebeldes. Y pues la verdad es que es algo que al menos a mí me causa muchísima intriga de saber cómo es que antes este tipo de cosas pasaban tan usual, tan normal, y que hoy este tipo de cosas pues las veamos como ahora yo se los estoy platicando. Me impacta muchísimo, y más por el hecho de que hoy actualmente las personas que vienen a visitar este famoso cementerio pues mencionan que esa tumba en especial suceden cosas extrañas. Dicen muchos turistas que vienen y que lo presencian, que supuestamente es la tumba más paranormal de todo el cementerio, que porque ahí ocurren cosas que pues nadie puede explicar, desde movimientos, golpes, muchas cosas que de verdad a cualquiera que no está dentro del tema de lo paranormal pues claramente le impactaría mucho saber, o en este caso presenciarlo. Y por eso es que esta tumba es tan conocida, es tan nombrada en este cementerio como la tumba de Bloody Mackenzie. Impactante, vaya que sí. Miren, voy caminando por aquí. Hay tumbas muchísimo más grandes de las que estábamos viendo por el otro lado. Supongo que es alguna otra sección. Y aquí hay tumbas mucho más grandes. Vean. Voy a buscar a mi balena porque no la encuentro, familia. No sé hacia dónde se fue. Seguir caminando porque ya se me perdió mi balena. Y no sé dónde está. No la debo de perder. Oigan, tengo que chiflar a mi bebé porque me quedé sin datos y sin señal y no la encuentro por ningún lado. Hay un chiflidito que usualmente ella hace para Nala, que es este. Ah, ya está mi bebé. Ya está. ¡Te me perdiste! Ok, a ver, familia, ya nos encontramos desde la tumba de Bloody Mackenzie, este abogado escocés que fue de verdad que malvado a niveles increíbles. Este es su famoso mausoleo y es aquí donde dicen que
pues se vive el poltergeist de Mackenzie. Así es como lo han nombrado, como el poltergeist de Mackenzie, porque supuestamente en esta tumba pues han pasado un montón de cosas. Se mueven las cosas que hay dentro o las cosas que hay fuera. De pronto la gente que ha estado aquí y que ha estado sola menciona escuchar cosas muy extrañas, menciona escuchar golpes, menciona salir arañada también, lastimada, con rasguños. Es algo que, pues bueno, la leyenda cuenta, los turistas han contado. La historia sí está bastante creepy, porque este hombre pues lastimó a muchísimas personas solamente porque ellos o ellas no estaban de acuerdo con lo que decía el rey. Obviamente tiene candado, vean, aquí tiene candado, no se puede abrir, no se puede entrar, pero pues está bastante grande por todos lados, vean. Ya no se alcanza a ver ahí lo que dice. ¿Algún otro dato que nos tengas? No, por ahora. Mi Valena es la que me ha contado todo. Yo prácticamente les he contado lo que ella me ha dicho, porque pues no teníamos nada, absolutamente nada de información, y nos pusimos ahorita a investigar, más que nada ella, y ella es la que me ha estado diciendo, oye, esto, el otro, tal, y yo me quedo como de, wow, qué pedo. ¿Crees que se vea algo? A ver, vamos a ver si se ve algo por aquí. Hola. Se escuchó algo por detrás. Hola. ¡A la madre! Se escucha algo. ¿Qué es? No sé si es el eco que retumba. Hola. No mames, sí se escucha algo. No, sí se escucha algo, te lo juro, prometo. No es mame. Hello. Amor. No estoy jugando. A ver, yo como que alcancé a escuchar que al último retumba algo, o se escucha algo raro, pero supongo que podría ser pues mi misma voz. No lo sé. No, uy. Hola. Te estoy diciendo, ok, te estoy diciendo. sí. Hola. Te estoy diciendo, ok, te estoy diciendo. sí. A ver, familia, sí estamos escuchando algo extraño aquí. Escuchen, espero que se alcance a escuchar. No, uy. Hola. Está bien extraño. Al último algo se escucha bien extraño, familia. ¡Ey! ¿Te vas a aparecer? ¿O qué pedo? Al cabo que ni me entiendes. Tú hablabas inglés o escocés quizá, Gaélico, de hecho. o gaélico. No me entiendes ni más. ¿Qué pedo? ¿Vengo en la noche y te apareces o qué onda? Hay que venir. ¿Le vas a calar? Vamos a ver si es cierto que es muy chingón. No te creas, ya me voy. Soy mexicano, no me entiendes ni más. Ya me voy. Adiós. Pues bueno, familia, esa es la tumba, la famosa tumba de Bloody Mackenzie. Es esa. ¿Sí se escucha algo extraño cuando hablas? ¿Cómo? Sí. Ajá. Y como que algo retumba cuando hablas. Supongo que puede ser el sonido, cómo viaja. Pero no lo sé, ahí yo, según yo lo quise retar, pero ni me entiende, familia, ni me entiende. Yo hablo español, él ni va a saber qué pedo. Todo bien, high five, what's up, todo chingón. Sí, tiene un nombre aquí, dice Robert Bergcrow, no sé qué. Robert Bergcrow. Pues esta está abierta, ¿eh? Uf, me encantaría hacer una investigación paranormal aquí de noche, mi amor. ¿Te animarías? Sí. Si te vienes a grabar. Y mírenla, ¿eh? ¡Qué óvole! 3 horitas después, como siempre. Amor, ya vamos. Ya sé. Sin menospreciar los cementerios de México, cada uno tiene lo suyo, pero no había visto un cementerio igual de bonito como este. Honestamente, en México pues sí hay muchísimas tumbas por todos lados. Hay unos que están muy bien conservados, pero sin duda este
es el mejor que he visto y vaya que he visitado varios cementerios. Vamos a ver si nos venimos de noche. Mi balena ya me dio el sí. Luego en este tipo de viajes uno termina bien cansado, terminas agotado, te duelen los pies como no tienen ni la menor idea, de verdad. Y como les dije, o sea, honestamente no vine a grabar acá este tipo de cosas en lo absoluto. Vine a disfrutar, vine a vacacionar, vine a ver absolutamente todo. Pero pues ya estando aquí no podía dejar pasar la oportunidad. ¿Qué pasó? Está raro. Hola. O sea, el cuerpo sí tiene una cabeza, pero luego tiene una cabeza abajo, como por. Ah, ¿Por qué cabrón. tendría dos cabezas? Oigan, sí es cierto. Eso sí está muy creepy, vean. Tiene doble cabeza. Como si se estuviera adueñando de otra cabeza ahí. ¿Qué pedo? What the fuck? Está bien extraño. Hay tumbas muy extrañas, no les voy a negar. Y ahorita pues este día, obviamente ahorita hay muchísima gente. No se siente como una vibra de terror. O sea, no se siente escalofríos. Pero pues de noche quién sabe. De noche quién sabe, mi amor, ¿eh? Oigan, estamos aquí caminando sobre el cementerio y me dice mi balena que justamente esa parte está clausurada, está cerrada, nadie puede entrar porque en internet dicen que es la zona más paranormal de todo el cementerio. En lo absoluto, pero pues dicen que acá es donde está todo mucho más fuerte. ¿Por qué? Habrá que averiguarlo. Ver si nos podemos colar, pero híjole, no sé, estamos en un país diferente, me da miedo la verdad tratar de infiltrarnos y más porque vengo con mi balena, no vengo solo, si viniera solo quizá me animo, pero pues no, ¿para qué quieren que después nos metan a la cárcel? Decían que salían arañadas, golpeadas, con rasguños, o sea que literalmente había algo aquí que les causaba algún tipo de daño. Se dice que ahí estuvieron muchos presbiterianos rebeldes en donde ahí fueron enterrados o que incluso ahí murieron. Entonces, por eso es que dicen muchas personas que supuestamente ahora se ha convertido en la zona más paranormal y al menos lo que podemos ver en internet, que se cerró en 1990 y después de eso solamente se ha abierto para excursiones completamente exclusivas. Nada más imagínense, creo yo que ahí hay algo extraño, no sé si porque sea o tenga ese vínculo con los presbiterianos rebeldes, no lo sé realmente, pero pues bueno, sí, las cosas que se cuentan de ahí de adentro son de verdad que aterradoras, rasguños, arañazos, golpes, movimientos, o sea, de verdad dicen que ahí el poltergeist es de lo que más se alcanza a percibir dentro de ese lugar. Ya sé que están escuchando como que a otra persona por ahí hablando y me está causando un poquito de incomodidad porque las personas voltean y me ven a mí como de que hey, cállate, pero oye, yo estoy aquí, todos estamos aquí, a ellos les están dando su explicación, yo les estoy explicando a ustedes y me volteé a ver acá el señor de amarillo y me volteé a ver como de que qué pedo, cállate, no nos dejas escuchar, quieren que uno se calle y este lugar realmente es público, así que cuando ustedes se encuentren en este lugar, que no se sientan intimidados por absolutamente nadie, todos pagamos para venir a este sitio, para poder verlo, para poder ver todo lo que hay adentro sin necesidad de que otras personas se sientan aquí como que son las dueñas del lugar solamente porque hablan inglés. No, todos podemos estar aquí viendo el lugar, así que jamás se sientan intimidadas por absolutamente nadie. ¿Lo notaste? Sí. ¿Lo notaste? Sí, yo por eso te dije, no te quites de ahí, o sea, así como él llega y sube la voz, bueno, pues lo siento, tú también lo estás explicando a tu audiencia y tiene la misma relevancia. Exactamente, me pareció curioso porque de verdad, o sea, yo estaba aquí, les estaba hablando muy bajito, obviamente cuando él llegó fue como que, la madre, a ver, tú estás hablando fuerte, yo sé que vienes en grupo, pero pues yo ya estoy aquí, güey, o sea, yo ya estoy aquí. Ellos debieron haber respetado que tú ya estabas hablando. Exactamente, entonces pues
¿a qué va todo esto? Nunca se sientan intimidados, no importa que nosotros seamos de México, que nosotros vengamos desde muchísimo más lejos. Sí, no les voy a negar que como que la adrenalina se me empezó a subir bastante. Porque hubo un señor en particular, yo no sé si tú lo viste, sí lo pero vi. era el señor de amarillo que estaba, el que les dije me volteaba así literal, estaba así y me volteaba y me veía ahí. Como cállate. Solo quería sacar la pinche... Se le subió la mexa. Quería sacar el veneno porque se me subió la adrenalina, familia. Uno es mexa y se le sube. Supone que J.K. Rowling, que fue la que escribió los libros o la saga de Harry Potter, se inspiró en 3 nombres de este cementerio para los personajes de Harry Potter, que uno no me acuerdo cómo se llama, que es McGonagall, otro es Voldemort, es una persona real, y otro es Thomas Riddle. No tiene nada que ver con la saga, pero de aquí los tomo. Sí podría pensar que se inspiró de aquí porque pues bueno, estamos en las tierras en donde nació todo toda esta locura de Harry Potter, ¿no? O acá como dicen Harry Potter. Impresionante. Oiga, nos venimos a buscar las tumbas de donde se inspiró J.K. Rowling para Harry Potter. Y es aquí donde está la tumba de aparentemente del hombre que se inspiró para hacer a Voldemort. Thomas Riddle. Es justamente esta. Les acerco porque está lloviendo, les voy a hacer zoom. Vean, ahí dice. Y también otro dato curioso, para los que son a lo mejor amantes, fans de Harry Potter, aquí mismo en el cementerio, la escritora de las famosas novelas de Harry Potter se inspiró desde aquí para darle imagen a los castillos, obviamente, que salen en Harry Potter, que es el castillo de Edimburgo. De acá, vean, porque desde aquí se alcanza a ver el castillo de Edimburgo, y desde aquí se dice, no sé si sean solamente mitos, pero que aquí fue donde ella dijo, ájala, me gusta ese castillo, va a ser el lugar para mis novelas, ¿no? Yo creo que así fue. Aquí iba como que caminando acá y dijo, a huevo, esos castillitos están chingones, va a ser la portada, va a ser la imagen, para que cuando pienses en Harry Potter, pues te acuerdes de ese castillito, ¿no? Del castillo de Edimburgo. La verdad está muy lindo, ya fuimos a verlo. Sí, desde lejos se ve mucho más impresionante que estando dentro. No sé, a mí me gusta más ver como todo desde afuera. Me dirán loco, no lo sé, pero me gusta más verlo todo desde afuera. Oigan, y también se encuentra aquí la tumba de Bobbin. Yo creo que es el perro más famoso de toda Escocia. Este perro pues literalmente está casi galardonado con medallas porque se fue a la batalla con los escoceses, a la batalla de Crimea, creo, si mal no estoy. Entonces ese perro lo condecoraron poniéndole su estatua y poniéndole su tumba justo aquí en el cementerio de Greyfriars. Oh, ese es Bob, el del museo, este es otro. ¿No es el mismo? No, Bob está en el museo del castillo de Edimburgo, no aquí. No, entonces no. Olvídenlo, familia, él no es el que les platiqué. What the fuck? Básicamente Bobby era pues la mascota, era el perrito de compañía de un tal John Grey. ¿Quién era John Grey? Era un policía municipal de aquí de Edimburgo. Pues siempre lo acompañaba a sus rondas nocturnas y adoptó al perrito y pues lo llamó Bobby. Y pues básicamente dice aquí que era un Skye Terrier de pelaje largo y gris. Y cuando John Grey murió en 1858, murió de tuberculosis, el perrito, o sea, John Grey fue enterrado aquí y el perrito pues lo siguió.
se quedó aquí durante los próximos 14 años, lo esperó hasta que murió el perrito. No mames. Es una historia similar al de Hachi. Sí. Y aquí llovía y de todo, y el perrito aquí seguía con su amo. En la tumba de su amo, Sí. para que vean que sí hay un amor muy fiel y es el de cualquier perrito con uno mismo. Sí, mira, después del Bobby. entierro, Bobby se negó a abandonar la tumba de su dueño. A pesar del mal tiempo, del frío y de los intentos de sacarlo del cementerio, Bobby pasó los siguientes 14 años junto a la tumba de John Gray. Durante ese tiempo, Wow. los vecinos y cuidadores del cementerio lo cuidaron y lo alimentaron hasta que falleció. Ay, Bobby, hermoso Bobby. Bueno, ya no sé qué perro es más famoso, si Bobby o Bob, pero sin duda los dos perritos te dicen que son muy leales, muy fieles. Y aquí, con la historia de Bobby, pues nos queda bastante confirmado que el mejor amigo del hombre Es el perro. es el perro. Sí se asustó, sí se asustó. Sí, ahí había llave. O sea, fácil alguien se podía meter a dormir ahí, ¿no? Creo que tiene años que no se abre. Sí, ¿verdad? Como por qué tiene ahí esa reja, familia. O sea, si es una tumba, como ¿por qué tendría una reja? Es cierto, quizás sea del otro lado, no lo sé. Imagínate la gente que vive al lado de un cementerio. Ajá, qué miedo, imagínense los que viven ahí, ellos deben de saber algo, saber si realmente aquí suceden cosas extrañas. Pueden ver el cementerio desde la noche, desde el día, desde el amanecer, el atardecer. Ellos deben de saber algo, todos ellos, todos. ¡Qué óvole! ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el oído con todo esto? La verdad, impresionante. Mi Malena por acá con su paraguas, porque ya de pronto llueve, de pronto sale el sol, de pronto está seco. Así es el clima acá en el Reino Unido. Espero que les haya gustado este video, familia. Un video diferente, un video muy diferente a lo que están acostumbrados a ver aquí en el canal de Archivo Extinto, pero que sin duda no quería dejar pasar. Ahora que nos encontrábamos aquí en el cementerio de Greyfriars, el cementerio, nuevamente lo digo, más paranormal de todo el mundo, al menos así es como lo cataloga mucha gente, muchos turistas y muchas personas amantes de todo lo paranormal. Pues bueno, dicen que este es ahora sí que la prueba de fuego para todo el investigador paranormal, para toda la persona que le gusta todos los temas de fantasmas, de paranormal, de terror. Pues bueno, ya saben, si se encuentran en Edimburgo, tienen que venir a visitarlo. Está impresionante, está hermoso, está espectacular, está muy verde, está bastante perro. Y lo encuentran aquí en el centro de Edimburgo. Muchas gracias, familia, les mando besos, abrazos, que estén muy bien todos por allá. Espero que cuando salga este video lo disfruten demasiado, porque yo estando aquí, vaya que estoy disfrutando mi viaje. Gracias a todos y todas por ver un video más aquí en Archivo Extinto, y acuérdense, extinguir todos, pero todos sus miedos. Esto fue Archivo Extinto y yo soy Kevin Barranco. Hasta pronto, familia. Buenas noches. Vámonos. Bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Acá son buenas noches, pero aún está de día porque son las 9 de la noche y no anochece. Curioso, pero así es acá en el Reino Unido. Nos vemos pronto, familia. Bye, bye.